Desplome récord de la moneda iraní, huelgas y protestas contra el régimen. Eso ha sido la jornada de este 29 de diciembre. Hemos estado observando, fíjese lo que The New York Times publica. Fíjese que comienza el dolor y los iraníes, el dolor económico, y los iraníes salen a la calle por el alto nivel de inflación, el colapso de la moneda que han exprimido a los bolsillos, al presupuesto de los iraníes, desafiando a los líderes de esta nación. Para entender Latinoamérica, estas olas de protestas, estas huelgas que se han llevado a cabo en Teherán tras el desplome de la moneda, donde inclusive comerciantes han cerrado sus locales, el día a día se ha visto afectado y unas marchas que continúan. Pero queremos entender el contexto de lo que está pasando y para ello tengo una voz más que autorizada. Él es Gustavo Peretnik, escritor y analista internacional y está con nosotros. Vamos a conversar en este momento con Gustavo, quien abrió espacio en su agenda para conversar con nosotros. Gustavo, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Andrés, un gusto saludarte. Gustavo, hablemos, pónganos en contexto, por favor. Yo daba una breve intro de lo que hoy ha sucedido allí en Irán, pero sea usted quien nos dé el contexto de qué tan profundo es el quiebre en la moneda iraní en la jornada de hoy. El quiebre es profundo en el Estado iraní en general y para dar el contexto, digamos que durante casi medio siglo es un Estado que se ha dedicado exclusivamente en su política exterior a la destrucción de otro Estado. Es decir, cuando uno invierte toda su infraestructura con una sola meta y esa meta diabólica consiste en borrar de la Claro. faz de la tierra al judío de los países, como ellos se jactan de pronunciar una y otra vez los ayatolás, no cabe duda de que en algún momento iba a explotar, porque cuando decimos que la moneda se hunde y que la economía está en quiebre, la primera pregunta es, con los recursos tan grandes que tiene Irán, ¿por qué motivo está siempre con escasez para la población y con este tipo de crisis que afecta a los iraníes en su conjunto? Y la respuesta es que los fondos son siempre malgastados, hasta este mismo momento. La gran parte del presupuesto iraní se malgasta en un programa balístico que siempre tiene a un blanco y a un enemigo en la meta, cuando la mayor parte de los iraníes lo que quieren es vivir en paz como los seres humanos en su conjunto. Y esas prioridades mal puestas a lo largo de medio siglo desembocan de tanto en tanto en desmanes como los que estamos viendo ahora. Ahora bien, cuando el régimen se ve a sí mismo cada vez más amenazado, sobre todo por su propia población, tiende a aumentar la represión y así ocurrió hace unos años con las manifestaciones callejeras. Ya van dos olas de manifestaciones que fueron reprimidas con tanta violencia, con tanta crueldad, que finalmente la población no puede hacer nada. Es similar al caso de Venezuela, digamos, en ese sentido, Claro. porque los venezolanos en su abrumadora mayoría ya han demostrado de todas formas que no quieren al régimen, pero cuando el ejército está detrás del régimen fielmente, y ocurre tanto en Irán como en Venezuela, es muy difícil para la población rebelarse, pero están tratando de hacerlo en estos momentos. Claro. Ahora, Gustavo, me gustaría saber qué datos nos puede compartir y análisis de lo que significa políticamente hablando la renuncia, en este caso, del presidente del Banco Central de Irán. Yo creo que es un detalle menor, porque los funcionarios iraníes no tienen mucha maniobrabilidad. En todo caso, se deben someter al régimen. Ni siquiera el presidente de Irán. Son los ayatolas los que mandan realmente. Y por lo tanto, que uno renuncie o otro ocupará su cargo y finalmente terminen siendo títeres del régimen como en todos los sistemas totalitarios. Claro. Así que yo no pondría demasiado el énfasis en cuáles son las figuras. No deja de sorprender que los manifestantes se expresan en contra, muerte al dictador, es lo Eso, que ahí gritan. Gustavo, ahí quería poner el acento, ya esto no es aislado, o sea, bastaba ver los videos hoy y entender, por supuesto, traducción de lo que decía y era muerte al dictador. Esto ya habla de que es una sociedad que no tiene miedo o que con miedo aún va y grita en la calle.
Correcto, y se refiere a Khamenei, no se refiere es decir, al gran líder, al Führer de Irán, no se refiere al presidente, que es de algún modo un títere del aparato represor que tanto castiga a los iraníes. Y en ese sentido, las posibilidades que tienen son muy limitadas y los eslogans hoy en día empezaron a transformarse ya con un perfil más definido, cuando dicen queremos que vuelva el Shah. Es decir, en otras palabras, están diciendo los 50 años o casi que nos ha sometido esta revolución islamista, no solamente no ha conquistado el mundo como se propuso desde el comienzo y explícitamente, sino que nos ha hundido en la pobreza que no conocíamos. Y Claro. estamos hoy con el precio de que no tenemos suficiente energía, no tenemos suficientes alimentos, no tenemos suficientes medicamentos y además no tenemos libertad para expresarnos y para ser un pueblo con los mínimos derechos respetados como aspira cualquier ciudadanía natural. En el caso de Irán, el hecho de que ellos quieran revertir esta contrarrevolución islamista habla a las claras de que primero están perdiendo el miedo, pero en segundo lugar el heredero del Shah ya se ha manifestado en muchas oportunidades como no solamente dispuesto y preparado a volver, sino que el terreno ya se está generando para que esto ocurra. Gustavo, fue usted quien lo trajo, no yo. Quiero que quede muy claro esto. Usted dijo, esto se parece a Venezuela en ciertos puntos. Y me pregunto, si la Guardia Revolucionaria viene siendo la fuerza militar de alguna manera, y si es así, le pregunto cuál es ¿ve usted un factor de cohesión con la Guardia Revolucionaria o ya comienzan a verse las fisuras? Es decir, desde dentro, rumbo a una implosión. Totalmente. Hay algunas diferencias notables. En principio, cuando digamos, no hay atentados suicidas de venezolanos. El régimen de los ayatolás es un régimen de iluminados que está actuando en nombre de Alá. No es lo mismo que en Venezuela. Yo diría que en Venezuela es una dictadura corrupta, de las conocidas, más parecida a un régimen fascista que otras cosas. En el de los ayatolas, este contenido religioso les da una, digamos, visibilidad mundial, porque hay muchos islamistas que pueden adherirse al régimen de los ayatolas creyendo que el Islam debe imponerse en el mundo. Nadie cree que Maduro deba imponerse en el mundo y por lo tanto, y Maduro tampoco colecciona capacidades balísticas para tratar de atacar a la Argentina o a Chile o a Perú o a Ecuador. Entonces la situación no es, quedan claras cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero desde el punto de vista del sufrimiento de la población, ahí sí que hay paralelos y eran los que quería destacar. Gustavo, ¿qué escenario ven más probable en este momento? ¿Reformas, más protestas, una profundización de la crisis? ¿Hay alguna manera de capitalizar el descontento del pueblo ahí en Irán? Yo diría lo siguiente, estamos frente a una bola de nieve que no se puede detener por el siguiente motivo. Si el régimen quisiera hacer algunas reformas y por lo tanto hacer alguna apertura que permitiera cierta liberalización, las manifestaciones se multiplicarían mucho más, la gente tendría mucho menos miedo de salir a la calle y ellos lo saben perfectamente. Si el régimen ahonda la represión, bueno, las posibilidades aquí son muchas y una guerra civil es la salida más previsible frente a un régimen, pero nunca se ve quién puede ganar. Entendamos que cuando hay un régimen totalitario que reprime con tanta crueldad y que no tiene ningún reparo en aniquilar a su propia población, es muy difícil sacárselo de encima sin ningún tipo de ayuda exterior. Bien. Si hubiera una ayuda exterior, y en este caso hay varias posibilidades de ayuda exterior, una es concretamente Israel, que es el país más atacado por los iraníes. Si hubiera alguna andanada nueva de misiles contra Israel, seguro que Israel sería la mano que ayudaría a deponer a los ayatolás. Pero mientras tanto, todo el mundo está alerta y pensando qué puede ocurrir desde el punto de vista de la revolución interna.
A mí me parece que las revoluciones internas son casi imposibles frente a regímenes tan todopoderosos, avallazadores como Claro. este, si no tienen ningún tipo de ayuda del exterior. Gustavo Perenic, analista internacional, gracias por dejarnos el panorama más claro de lo que ocurre y mejor aún, de lo que se puede ver venir en esta crisis que hoy está afectando a Irán y el impacto para el resto del mundo. Tenga usted una buena tarde, gracias por su tiempo. Igualmente, Andrés, hasta cualquier momento.